Yo le aprecio el día de hoy a Valentina Ortiz. Ella es comunicóloga, creadora de contenido, muy polémica en muchas de las opiniones, en muchos de los contenidos que genera, y le aprecio muchísimo que me tome la llamada. Valentina, te mando un abrazo. Muchas gracias por tomarme la llamada. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, un placer estar aquí con ustedes, ¿eh? ¿Qué opinión te merece esto que pasó ahí en el Poli? Bueno, por supuesto comentar que este es un caso que ha salido de México. Yo me enteré a través de seguidores que tengo en México, pero por supuesto también me lo han enviado seguidores de Argentina, de España. Entonces, claramente es algo que ha llamado la atención de la audiencia en general fuera del país, fuera de la República Mexicana. Y en este contexto, cuando vi las imágenes, lo primero que me llama la atención es el nivel de salvajismo con el cual atacan a este docente. eh, Al escuchar las declaraciones de las alumnas que posteriormente atacan a este profesor, una de las cosas que dicen en este manifiesto que leen ante el profesor, que tú comentabas, una de las cosas que más llamativas resultan es que primero insta a las instituciones a tomar acciones sobre este docente, que si no, se van a ver obligadas a ir a paro para posteriormente agredir salvajemente al profesor. Estaban comunicando que iban a tomar una medida de paro si nadie hacía nada con respecto a la situación de este docente, y posteriormente, sin que puedan darle ningún tipo de respuesta sobre si se va a hacer algo o no y si van a tener que ir a paro o no, lo agreden físicamente entre varias muchachas, entre varias personas, sin el más mínimo proceso racional de interpretar si esta quizás es la mejor vía para conseguir justicia. A mí lo que me llama la atención es plantearme que, bueno, las chicas estas dicen que hay denuncias contra este docente. Yo no he podido encontrar ningún registro donde conste una denuncia contra el docente. Quizás las haya, quizás no. En caso de que las haya, quizás el primer paso sería que medios de De comunicación que hecho, de quizás hecho no, tengan... perdón que te interrumpa, Valentina, de hecho no las hay. O sea, lo que sabemos por el mismo Politécnico es que no las hay. Es que se invitó antes de que pasara esto a las mujeres que estaban denunciando, a las muchachas que estaban denunciando al maestro, a que lo denunciaran por las vías legales, por el Ministerio Público, decimos aquí en México, pero se negaron a ello. O sea, no hay denuncias penales. O sea, lo que hay, pues es esta especie como de juicio sumario, ¿no? Entiendo. Exacto, esto que me estás diciendo confirma perfectamente entonces la información que yo pude constatar, y es que yo he estado buscando a diestro y siniestro a ver si constaba alguna denuncia y no he encontrado ninguna. Es curioso porque además incluso en una de las versiones más largas de este video sale otra docente o otra responsable de la institución diciendo: soy abogada, si ustedes necesitan interponer algún tipo de proceso contra este hombre porque ha hecho algo, entonces esto se tiene que hacer a través de una denuncia al Ministerio Público, cosa que por supuesto no ha sucedido. Yo creo que siempre tenemos que partir, también como he hecho con el caso de Romer, desde la presunción de Sí, inocencia. No claro. podemos culpabilizar a alguien únicamente con una declaración, únicamente con un testimonio. Tiene que haber algo muchísimo más tajante para poder condenar de esta manera públicamente a una persona. Tiene que haber evidencia más allá de un relato, porque un relato somos capaces Ujú. de inventarlo cualquiera. Pero es que incluso, aunque existiera una denuncia, existen muchísimas instancias intermedias antes de llegar a una actitud tan barbárica y tan salvaje como esta. Se interpone una denuncia en el Ministerio Público, ese sería el primer paso. Si eso no funciona, se insta a las instituciones del centro educativo a intentar acelerar ese proceso. Si eso no funciona, se va a un paro. Si el paro no funciona, se acude a los medios de comunicación, a la prensa. Hay tantas instancias previas antes de atacar tan salvajemente en grupo a una persona que no se defiende, que me parece que lo que estamos hablando ahora mismo es serio. La vulnerabilidad en la que se encuentran las personas acusadas por este tipo de delitos está siendo cada vez más grande, y no existe manera de que ni siquiera un Ujú. docente, un profesor que se supone que tiene algún tipo de autoridad en relación a sus alumnos, puede defenderse de algo como esto. En tus redes sociales, Valentina, me llamó mucho la atención en tu cuenta de Instagram el asunto de que te defines como antifeminista de alguna otra manera. Dice en lucha contra el feminismo desde el 2016, First Spanish Speaking Anti-Feminist Communicator on YouTube, parte de lo que señalas en tu Instagram. Y
Y bueno, esto te ha generado una cantidad enorme de críticas, te han llamado traidora, te han dicho de todo y al mismo tiempo también pues de aplausos, de vítores, etcétera. Etcétera, perdón, hay aquí un asunto que me llama la atención porque pues hoy día todo esto, cuando uno lee los comentarios en las redes sociales, hay una cantidad enorme de gente a favor de las chavas, a favor de estas muchachas, diciendo pues es que es la falta de justicia, es que hasta este punto se llega, es que tenemos pues la desesperación de que nadie nos hace caso y bueno, todo se justifica en la bandera del feminismo. ¿Esto es feminismo o no es feminismo, Valentina? Lamentablemente tengo que decir que sí, que esto es feminismo y justamente por eso yo no me puedo identificar como feminista, sino todo lo contrario. Yo considero que no se puede perseguir la igualdad ni desde una postura que excluye, ni desde una postura violenta y reaccionaria. Esto, por ponerlo en otro paralelismo, es como que alguien te golpee sin querer en el supermercado y en lugar de decirle, me golpeaste, y la persona te pueda decir, disculpa, lo que estemos haciendo es, en su lugar, reventar a golpes a la persona que nos golpeó sin querer en el supermercado. La reacción está siendo extrema, la reacción está siendo radical, la reacción está siendo violenta. Entonces, por supuesto que creo que cualquier persona, no es necesario ser feminista para condenar los actos de violencia o de abuso con cualquier otra persona. Lo que sí es necesario, yo creo, es empezar a individualizar estos comportamientos y empezar a entender que no hay manera de justificar actos de tal barbarie como los que estamos viendo en la situación de estas chicas, por ejemplo. No hay justificativo para esto. Dicen, no es que a esto hemos llegado porque nadie nos hace caso, es que no han intentado ninguna otra vía anterior para que les hagan caso. Han pasado directamente a la acción violenta. Se está legitimando la acción violenta en función de quién la perpetra, y ese creo que es un problema mucho más profundo de lo que en principio parece. Si viéramos este mismo comportamiento en cualquier otro grupo que no se identificara como un grupo de mujeres feministas, por supuesto que el juicio que estaría haciendo el conjunto de la sociedad sobre esta situación sería muchísimo más crítico. Sí, claro. Pero como lo abanderan a través del feminismo, entonces, de alguna manera, nadie puede llevar una crítica al respecto de esto porque todo lo que se disfrace de feminista termina siendo justificable. Y me parece que esto es un error. Estamos volviendo a la quema de brujas. Exacto. Estamos volviendo a la misma persecución, estamos volviendo a las casas de brujas típicas de la Edad Media, donde en lugar de atravesar a las personas por un juicio justo, en cuanto queremos vengarnos de alguna persona por cualquier hecho fortuito, basta con señalarlo de abusador, de maltratador o de misógino para que cualquier acto de violencia y que viole sus derechos se vea justificado. Me siento obligado a preguntarte tu experiencia en países como España o en países como Argentina, como la misma Argentina, ¿no? En donde a veces estos movimientos pues han llegado a extremos, a temas de cancelaciones de contenidos, a temas de cancelaciones en los medios, a temas de denuncias por utilizar mal un género, un pronombre en algún momento, y a los cambios pues inclusive que electoralmente estamos viendo, ¿no? No sé si eso tuvo o no que ver con el triunfo, por ejemplo, de Milei ahora ya en Argentina. ¿Qué has vivido ahí en España, en Argentina, en estas radicalizaciones de estos movimientos feministas? Bueno, realmente si tuviera que ponerme a hacer una bitácora de todas las barbaridades que he visto, porque No, pues haces un libro. Exacto, estoy planificando de hecho hacer un libro al respecto, porque es mucho lo que se ha vivido en 7 años. Cada vez ha ido más a extremos mayores. Al principio, hace 7 años, en 2016, veíamos cosas que veíamos como preocupantes, que veíamos graves, que veíamos extremas, y cuando lo comparamos con lo que estamos viendo hoy, parecen cosas leves. Fíjate cómo ha ido aumentando en su intensidad y en la impunidad con la que se cometen estos actos para que lo que sucedía antiguamente se pueda ver como algo leve cuando ya lo veíamos como grave. Te pongo un par de ejemplos de acá de España. Ahora mismo estoy de viaje en España por un documental que he grabado, pero nos podemos encontrar con condenas en casos de denuncias por violencia de género por cosas tan simples como tirarse una ventosidad en la cama junto a tu pareja, o decirle a tu pareja, vete a la mierda, cuando tu pareja te lo había dicho antes. En España tenemos casos como esos.
En Argentina también podemos ver, bueno, ahora quizás me estoy haciendo un poco más conocida en México por la cuestión de lo que hice con Andrés Roemer, pero casos así tenemos en cantidades industriales en Argentina. Por ejemplo, una de ellas hace poco hice un informe sobre un caso de una supuesta violación grupal que había tenido lugar en Palermo, uno de los barrios más transitados de la capital de Argentina, donde se acusa a 6 chicos de haber organizado un plan para abusar en grupo de una mujer que estaba bajo los efectos de estupefacientes, prácticamente inconsciente y desmayada. Cuando nos ponemos a analizar toda la evidencia que tenemos en el medio, entre ellos cámaras de seguridad, llamadas al 911, test de ADN, toxicológicos, etcétera, nos encontramos cosas muy diferentes, como que 3 de los 6 acusados en ningún momento ingresaron al vehículo donde se supone que tuvo lugar el abuso sexual, donde uno de ellos entra por 40 segundos y 3 de las puertas abiertas, donde vemos que la muchacha es la primera en ingresar al vehículo, entra sola y vuelve a salir sola 23 minutos más tarde, completamente consciente, completamente vestida, agarrando su mochila en el proceso. En la cámara de seguridad podemos ver como la supuesta salvadora de la muchacha, que fue quien posteriormente realizó la denuncia, en lugar de rescatar a la muchacha, lo que hace es golpearla, y los 11 supuestos abusadores, los que defienden a la supuesta víctima. Y todo esto pasa una situación donde pareciera que la verdad ya no importa, donde no da igual los datos, da igual la evidencia, da igual lo que uno puede evaluar con sus propios ojos y criterio. Lo único que importa es el relato que de manera oficial o institucional se empieza a dar a través del movimiento feminista, y finalmente, por una cuestión de obligación moral, terminamos ignorando los hechos fácticos, terminamos ignorando la realidad a fin de contentar un discurso artificialmente construido. El punto de el abuso de los feminicidios que hay en México, hay uno de los mayores países con feminicidios, 10 diarios más o menos, si nos atenemos a la estadística del año pasado, sumando la cantidad total de feminicidios. Es un país también extremadamente violento, es un país en donde hay unos 70, 80 asesinatos todos los días. ¿Qué nos dices? ¿Justifica o no justifica este tema, esta narrativa? Al final está el discurso pues de una violencia de algunos países contra las mujeres. Quizá no es el mismo caso de España, por ejemplo, pero pues en un país, en México, en donde sí te matan, y no solamente por el asunto de mujer o de género, pues cobra mayor relevancia, quizá mayor fuerza, Valentina. Efectivamente, para mí con el análisis que hiciste, Luis, con respecto a las mayores tasas de violencia en general que ocurren en México, pero no solo en México, sino en toda América Latina, es que tenemos la clave. Así como todos los índices de violencia aumentan en nuestros países, también, naturalmente, aumentan los índices de violencia contra la mujer. Si ponemos a compararnos un país nórdico con España, Argentina o México, evidentemente veremos que en los países hispanos tenemos mayor tasa de robo, mayor tasa de secuestro, mayor tasa de violencia en agresiones en la vía pública, tenemos mayor tasa de homicidios en general, y ahí también entran los homicidios a mujeres y el maltrato hacia mujeres, así como el maltrato hacia hombres. Las tasas de violencia en general son más altas y los motivos no tienen que ver con una cuestión de género, porque en ese caso veríamos que solo aumentarían en aquellos delitos que tienen que ver con género, y sin embargo esa no es la realidad. Además, tenemos que recordar cuál es la definición original de violencia de género y no la definición, de alguna manera, por llamarlo metafóricamente de alguna forma, prostituida, que actualmente utilizamos en muchos países. Según propiamente ONU Mujeres, la violencia de género es aquella violencia que se da por un motivo de género y no de un género hacia otro. Además, especifica que lo pueden sufrir mujeres, hombres, niños y niñas. Cuando nosotros observamos un caso donde hay una mujer agredida o una mujer incluso lamentablemente asesinada, en muy pocos casos decidimos hacer un análisis o un peritaje sobre cuáles fueron las motivaciones de esa violencia. Y mientras que la violencia hacia los hombres o los homicidios hacia los hombres, todo el mundo puede reconocer que son multicausales y que pueden haber un montón de factores involucrados, desde el abuso de sustancias, trastornos psicopáticos no diagnosticados, diferentes tipos de educación restrictivas.
Todas estas mismas motivaciones existen también en la violencia contra la mujer y no es el género el único motivo. De hecho, me atrevería a decir que en la mayoría de los casos no lo es. Sin embargo, como obviamos hacer este análisis minucioso y Ya. terminamos guiando por un discurso meramente emocional, resumimos que toda la violencia hacia las mujeres tiene en el género en su razón. Te aprecio mucho, Valentina Ortiz, que me hayas tomado esta llamada telefónica y si me permites, estamos al habla para poder seguir platicando sobre este tipo de temas. Mil gracias. Te seguimos en tus redes sociales, en tu Instagram en particular. Sí, mi Instagram es valensinfiltro_bajo y en YouTube me pueden encontrar en mi canal La Entropía de Valen. Gracias, muchísimas gracias. Es Valentina Ortiz, comunicadora y creadora de contenido. Muchísimas gracias. Tengo una cantidad enorme de mensajes. Me voy muy rápido con algunos de ellos. ¿Qué te dije, Luis? Con más y más leyes, lo único que pasa es que sigue habiendo violencia contra las mujeres, las matan, pero los chayoteros hasta caritas de babotas ponen e indignación solo para pegarle al presidente. Hola, Luis, yo soy conductor de Uber. Me aterra que alguien en algún momento me acuse de acoso y perder mi día de trabajo o perderlo todo. En serio, el comentario de Valentina revictimizando a las víctimas. Aquí no hay ley que ampare a las mujeres. No se puede confiar en las autoridades. Qué horror que ahora el agresor sea la víctima. Vaya, Luis, hasta que tienes personas inteligentes y no amarillistas que hablan sobre feminismo. Luis, lo que están haciendo en la prepa son pláticas continuamente para normalizar la violencia entre mujeres y hombres. El feminismo es un movimiento misándrico por excelencia, tiene toda la actitud de una secta. De pronto, dice aquí esta persona, ándale, que piense diferente debe ser humillado y agredido. Por ahí está el video donde también hay feministas agrediendo a taqueros y terminan pintando el trompo de carne. Dicen aquí en el WhatsApp. Qué peligrosas las barbaridades que dicen. Nunca había cambiado en una entrevista. Miren, yo sé que hay mucha gente que es ultra mega feminista y que es anti mega feminista y yo creo que tampoco nos queremos ir por ahí. Queremos tomar ambos puntos y quisimos hablar con Valentina Ortiz. No es menor el trabajo que está haciendo Valentina Ortiz en varias partes en torno al tema de lo que pasa cuando de pronto llega a haber abusos de ciertos sectores. Tómelo usted, analícelo y bueno, pues le aprecio muchísimo los comentarios. Por supuesto que también tendremos otras partes y hemos platicado con otras mujeres y también con otras posturas. Efectivamente, en México actualmente se están creando muchas leyes que parece que son solamente para castigar a los hombres y favorecer a la mujer en esta era feminista. Yo soy de los que están de acuerdo en que se respeten a las mujeres. El problema es que las mujeres ya no quieren respetar a los hombres. Pasa como México, pasa como Argentina. Felicidades, muy buen noticiero. Muy bien por la entrevista a Valentina Ortiz, argumentos muy reales. Excelente lo que dice Valentina, el respeto no es un tema de género. Felicidades por el programa. Lee el mío, no le tengas miedo a la no feminista. ¿Qué están diciendo? ¿Que el docente las acosó accidentalmente? ¿Qué tipa? No defiende a nadie. A ver, tengo que ser súper claro en esto porque somos ya muy delicados en el asunto. No se defiende a nadie. Lo que sí es que este docente no tenía ninguna denuncia penal en su contra y le habían dado oportunidad a las muchachas de denunciarlo penalmente, no había una sola. En este momento en redes sociales está circulando un tendedero con, ¿cuántos eran? ¿600? ¿Cuántos están ahí? ¿600? Es un Google Docs. O sea, cualquiera puede hacer un Google Docs. ¿De verdad los 600 que están ahí son hombres que fueron acosadores sexuales? Hay muchos maestros que están ahí. Y hablo de maestros de escuelas muy prestigiosas. Y hasta están circulando en redes sociales y simplemente con una denuncia de un decir algo, se pone la foto de un maestro. No es mala onda. Si el maestro es un acosador, un violador, denúncienlo. Acudan a los medios. 680 maestros, hágame el favor. 680 maestros, son los 680 acosadores, depredadores sexuales. Vamos a denunciarlos, vamos a meterlos a la cárcel, vamos a multarlos. No son acosadores sexuales y más bien me cayó mal, de pronto pasó algo y lo meto en una lista. Ay, hay seres humanos ahí, tienen parejas, tienen esposas, tienen hijos. No sé. No podemos hacer algo más allá de solamente una voz que señale y ya con eso.
A mí me preocupa porque eso va a hacer que lleguemos a juicios sumarios. A mí eso sí me preocupa mucho. Sensacionales con este tema, los felicito. Soy mujer, pero sí se necesita que ellas hagan denuncia, que haya alguna prueba, algo. El tipo también tiene derecho a defenderse. Y es que ese es el tema. Si este maestro es un puerco, un cerdo infeliz que merece pudrirse en la cárcel, al momento en que hagan unas acciones de estas lo convierten en víctima, caray.